Buenos días, hola, ¿qué tal amigos, amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Vamos a continuar con la lectura audio de este libro interesante, Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, Obediencia ciega en campos de batalla ficticios, de Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva. Vamos a entrar a hacer la lectura de la página número 76 en adelante. Empezamos. A quienes se había dado por muerta, recobró el conocimiento y comenzó a gritar. Según el testigo, los soldados lo ejecutaron y la jueza dijo, entre comillas, yo no he visto ni he escuchado nada. Cierra comillas, abre paréntesis, el tiempo 24 de junio del 2015, cierra paréntesis. En el mismo sentido, el testimonio, dos puntos, abrimos dos corchetes, entre ellos puntos suspensivos. Un suboficial retirado, quien contó a la fiscalía que cuando su unidad en Antioquia ejecutaba falsos positivos, una jueza militar acudía a la escena del supuesto combate y asesoraba a los soldados sobre qué debían decir a los investigadores de la fiscalía. También dijo que siempre que debía declarar en la justicia penal militar, la jueza lo orientaba acerca de qué tenía que decir para encubrir los delitos. Entre paréntesis, el tiempo, 24 de junio del 2015. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí en esta nota porque veo que es como interesante hacerla. Creo que ustedes, mejor que nadie colombianos, se han dado cuenta. Hoy por hoy parece que existe una alianza malévola entre fiscales y entre jueces. Ahí lo podemos ver. A través de este libro podemos conocerlo. Existe una alianza de maldad entre jueces, entre fiscales, que es lo que hoy por hoy están usando en un término que se llama el lawfare, que es una guerra judicial, que es la que emprendieron para empezar a buscar, a ver cómo buscan el golpe de Estado al gobierno actual que está al frente de el gobernante Gustavo Petro Urrego. También hemos visto cómo esto se acerca mucho al panorama que hoy vemos, tan sobrio, tan lamentable, tan impresentable, digámoslo así, como conocer que la Corte Suprema de Justicia día por día dilata el nombramiento de una fiscal, sabiendo que el país requiere, exige, necesita un fiscal ya. Pero la Corte Suprema de Justicia no toma decisiones coherentes, se extiende dilatando el tiempo para prorrogar esa elección necesaria de la fiscal o del fiscal. El doctor Gustavo Petro presentó una terna de 3 mujeres honorables, conocedoras del tema muy bien, pero ninguna de las 3 califica en la Corte Suprema de Justicia porque ninguna de las 3 tiene algo así como esto. Si amas tu familia, puedes ser chantajeado. Si tienes muchos pecados, puedes ser extorsionado. Si eres una persona que te gusta mucho el dinero y además eres adicto del poder, puedes ser sobornable. Entonces, como estas 3 cosas parece que no las tienen esas 3 mujeres, entonces para lo que ellos quieren, como lo estamos viendo acá, no califica. Por consiguiente, ese nombramiento, esa elección día tras día la dilatan, vienen dilatándola desde el año pasado, porque sencillamente son 3 mujeres que presentaron y como no están a la altura de los intereses de esta gente, de los políticos corruptos en este país, de empresarios corruptos en este país,
de toda la cantidad de bienes que han incautado y que están en este momento bajo la custodia de la SAE, que son muchos, son más de 537 predios que hay. Muchos, pero son muchísimos, porque realmente la suma puede estar por encima, ¿qué le digo yo?, de los 20.000 en Colombia. Pero como tal, muchos de ellos se han ido perdiendo, porque muchos de ellos han terminado en las manos, curiosamente, de políticos, ¿sí? Entonces, las razones uno mejor que nadie las conoce, que todo el tiempo están buscando eso, o sea, cómo mirar, apoderarse de todos esos predios que han incautado de las mafias, del narcotráfico, y que todo eso se quede en el poder de ellos. Lastimosamente, en Colombia, tristemente, tenemos que decirlo, pero eso no tiene otra manera ni otra presentación. La justicia en Colombia, la mayor parte, está tomada por las mafias, dominada por las mafias. Entonces, por eso es tan importante que este libro, ojalá los que tengan la oportunidad, porque yo sé que este libro lo tendrán que leer los que van a estudiar Derecho o están estudiando Derecho, lo tienen que leer obligatoriamente para poder entender lo que está pasando en este país. Pero aquellos que son aficionados, que les gusta como hobby la lectura, por favor tomen la lectura de este libro, que es muy importante. Bueno, ese era el paréntesis que yo quería hacer en este pedacito, porque justamente ahí llegó, pero voy a continuar la lectura ahora de manera juiciosa para que no salgamos de la línea. Asimismo, un fiscal, entre comillas, manifestó que tenía conocimiento de 2 jueces militares que habrían dado instrucciones a soldados sobre cómo manipular las escenas del crimen en casos de falsos positivos para que parecieran muertes en combate. Cierro entre comillas, entre paréntesis, el tiempo 24 de junio de 2015. Funcionarios de entidades oficiales, además de realizar actividades de apoyo, validaban y legalizaban los asesinatos, como algunos servidores públicos del Cuerpo Técnico de Investigaciones. Unidades militares como la del general Rodríguez Barragán contrataron funcionarios de policía judicial para que hicieran la acomodación de la escena del supuesto combate antes de que llegaran los investigadores de la Fiscalía para reunir pruebas. Entre paréntesis, el tiempo 24 de junio del 2015. En conversación entre el general Leonardo Barrero y el coronel Robinson González del Río, vinculado a ejecuciones extrajudiciales, el comandante del ejército en pleno ejercicio le sugería al oficial que debía crear una mafia para denunciar a los fiscales e investigadores de los falsos positivos para obstaculizar las investigaciones judiciales, evento que lo llevó a disculparse ante la rama judicial. En otra conversación, el magistrado Henry Villarraga, integrante del Consejo Superior de la Judicatura, se ingeniaba la manera del cómo el ente judicial debía oponerse para que la justicia ordinaria no investigara los crímenes extrajudiciales cometidos por los militares. Tanto el general, comandante del ejército, como el magistrado perteneciente al Consejo Superior de la Judicatura dejaron sus puestos sin dejar de encumbrar los crímenes de Estado y abriendo la puerta de la impunidad. Entre paréntesis, semana 19 de febrero del 2014. Engranaje criminal para el desarrollo de ejecuciones extrajudiciales. Ese es un titular del libro, de la página número 77. Bueno, empezamos. Frente a los casos de los falsos positivos, el informe de la Organización de las Naciones Unidas de mayo del 2010 indicó la existencia de un patrón, por lo que llevó al relator especial para las ejecuciones arbitrarias, Philip Ashton, a declarar, entre comillas, mis investigaciones encontraron que miembros de las Fuerzas de Seguridad de Colombia perpetraron un número significativo de ejecuciones extrajudiciales en un patrón que se fue repitiendo a lo largo del país. Cierra comillas. Abre un paréntesis. Agencia F, 27 de mayo del 2010. Cierra paréntesis.
Ashton, al cuestionarse acerca del responsable de los falsos positivos, concreta 2 puntos. La pregunta clave es: ¿quién es responsable de estas matanzas premeditadas? Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial del gobierno o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del presidente o de los sucesivos ministros de defensa. Por otra parte, la explicación que prefieren muchos en el gobierno, que las matanzas fueron llevadas a cabo a pequeña escala por unas cuantas pocas, entre comillas, manzanas podridas, es igualmente insostenible. Las cantidades mismas de casos, su repartición geográfica y la diversidad de unidades militares implicadas indican que estas fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática por una cantidad significativa de elementos dentro del ejército. Entre paréntesis, 2009, página 3. El estándar que observaba el relator con relación a la cobertura geográfica se complementa con el hecho de que la Fiscalía General de la Nación encontró evidencias de falsos positivos en 41 brigadas del ejército, más de 180 batallones y unidades tácticas acantonadas a lo largo y ancho del país, entre las que se destacan 2 puntos. Vamos aquí a numerar unas viñetas. Primera brigada, Tunja, Boyacá. Segunda brigada, Barranquilla Atlántico. Cuarta brigada, Medellín, Antioquia, batallón Pedro Nelo Espina, batallón Pedro Justo Berrío, batallón Juan del Corral, agrupación de fuerzas especiales antiterroristas urbanas, AFEUR, número 5, batallón Bajes, Gaula, Antioquia, Gaula Rural Oriente Antioqueño, batallón Atanasio Girardot, combinación unidades tácticas de la cuarta brigada. Quinta brigada, Bucaramanga, Santander. Séptima brigada, Villavicencio Meta, batallón Pantano de Vargas, Gaula Meta. Octava brigada, Armenia Quindío, BGG, número 57, batallón Ayacucho, batallón Cisneros, combinación unidades tácticas, octava brigada. Novena brigada, Neiva Huila, batallón Pico Anza, batallón Magdalena. Décima brigada, Valledupar, Cesar, 2 puntos, batallón Popa, batallón Juan José Rondón, combinación unidades tácticas, décima brigada y otras brigadas. Décima primera brigada, Montería, Córdoba, entre punto y coma, fuerza de tarea conjunta de Sucre, batallón Junín, batallón Rifles, BCG, número 10, Gaula, Córdoba, batallón Juan José Reyes Patria, combinación unidades tácticas, décima primera brigada. Décima segunda brigada, Florencia, Caquetá. Décima tercera brigada, Bogotá, Cundinamarca. Décima cuarta brigada, Puerto Berrío, Antioquia, batallón Calibío, batallón Bombona, batallón Mario Serpa Cuesto, batallón Cacique Pipatón. Décima segunda brigada, décima sexta brigada, Yopal, Casanare, 2 puntos, Gaula Casanare, batallón Virno, BCG, número 65, grupo de caballería mecanizado, número 16, combinación unidades tácticas de la 16ª brigada. 17ª brigada Bichada, 19ª brigada, 28ª brigada Puerto Carreño, batallón Rojas, 29ª brigada Popayán, Cauca, móvil número 1, móvil número 4, móvil número 5, Tama, Arauca, móvil 6, móvil número 9, móvil número 12, Vista Hermosa, Meta, 2 puntos, batallón contraguerrilla, BSG número 83, BSG número 84, BSG número 85, BSG número 86. Móvil número 15, Ocaña, Santander, 2 puntos, BSG número 95, BSG número 96, BSG número 98, combinación de unidades de la brigada móvil número 15, móvil número 17,
Plan Meteoro, número 5, Batallón 21, Vargas, sede en Granada Meta. De igual manera, como el relator especial de la ONU colocó en duda que las ejecuciones extrajudiciales fueron llevadas a cabo por manzanas podridas de las Fuerzas Armadas, cerca de 6.000, las que además de estar adscritas a más de 180 unidades militares del país se encontraban distribuidos en todo el territorio colombiano, exceptuando el departamento de Amazonas. El diario El Tiempo, con sustento en información de la Procuraduría, concluyó, Es sintomático que la Procuraduría General de la Nación, al levantar cargos contra 27 militares implicados en los falsos positivos de Soacha, haya conceptuado también que los falsos positivos eran producto de entre comillas, un plan criminal cuyo único propósito era satisfacer una exigencia institucional nacida de la necesidad de mostrar a los altos mandos militares y, por qué no decirlo, al gobierno, que la lucha contra los grupos armados ilegales se estaba ganando, cierra comillas. Entre paréntesis, El Tiempo, 2011, página 8. El patrón aludido por el relator de la ONU y el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación se relacionaba tanto a las similitudes sistemáticas en los eventos como a la infraestructura logística necesaria para consolidar las ejecuciones, la que quería, además del aporte voluntario de soldados en algunas unidades militares, a la apropiación de recursos económicos del Estado destinados a gastos reservados de las fuerzas militares, entre paréntesis, El Tiempo, febrero del 2014, y de un rubro presupuestal creado y destinado por el gobierno de la seguridad democrática específicamente para recompensas, entre paréntesis, Federación Internacional de Derechos Humanos, 2012, página 9, los que fueron utilizados en la compra de armamento y uniformes para. Hay un pie de página, el número 15, en esta página 80, dice así. En declaraciones ante la Fiscalía, un soldado del batallón contraguerrilla número 57 Mártires de Puerres aseguró que sus superiores le cobraban 10.000 pesos para la compra de armamento, el cual era utilizado en las ejecuciones extrajudiciales. Para una mayor información, ver el artículo del Espectador del 6 de octubre del 2012. Para compra de armas en falsos positivos, soldados debían aportar 10.000 pesos. Vestir y armar a los asesinados, al pago de informantes reales y ficticios, al desembolso de bonificaciones o recompensas para militares y civiles y para el transporte de las víctimas, entre otros. La generalización y sistematización de las ejecuciones extrajudiciales de no combatientes durante los últimos 8 años de la década del 2000 evidencian un engranaje delictivo creado no solamente con la intención de incrementar los resultados operacionales en las Fuerzas Armadas, sino en la de posicionar en el colectivo social los resultados de la política de seguridad democrática, engranaje que se activaba desde antes de que se cometieran los homicidios. Engranaje válido por los promotores de la política de seguridad democrática, al momento de afirmar que las denuncias por ejecuciones extrajudiciales respondían a la estrategia de las víctimas enemigas de los lineamientos políticos del gobierno del periodo 2002-2010. En el informe de Human Rights Watch, el rol de los altos mandos en falsos positivos evidencia que el engranaje diseñado para las ejecuciones extrajudiciales involucraba a las unidades tácticas militares de una brigada militar y que existían coordinaciones entre diferentes brigadas, entre comillas, para ejecutar los crímenes. De igual manera, evidencia casos como el de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, integrada por miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, dedicados especialmente a combatir a las FARC en el sudeste de Colombia, quienes transportaron en helicópteros a 5 civiles secuestrados
por los militares en el departamento del Guaviare, a quienes 5 días después de su detención se les destrozó la cara al momento de asesinarlos, presentándolos como muertos en combate. Uy, Dios. Con el propósito de justificar su acción y no levantar sospechas, antes de comunicar las operaciones militares ficticias a la opinión pública, los militares se encargaban a través de grupos. Aquí hay 2 pies de página en esta página 81, el 16 y 17. Los leo. 16. En los cuadros de presuntas ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las brigadas, elaborado por la Human Rights Watch, se observan los crímenes cometidos tanto por la combinación de unidades tácticas de la brigada como por la combinación con otras brigadas. 17. El testimonio, la fecha del evento y demás datos se encuentran bajo reserva. Ver en 2 puntos, el rol de los altos mandos en falsos positivos, 2015. Página 82. De inteligencia, de difundir información en las regiones donde se realizarían los eventos frente a la presencia de bandas delincuenciales. A esta actividad se sumaban militares formados en operaciones psicológicas, quienes desarrollaban tareas en el interior de la organización castrense y en la comunidad. Allí tenían la misión de concienciar a los soldados respecto a que el asesinar a los enemigos era un deber de patria, ya que las Fuerzas Armadas de Colombia representaban la moral de la sociedad. Esta actividad blindada a la unidad militar de posibles y futuras denuncias de soldados que no estuvieran de acuerdo en la forma de asesinar a no combatientes en campos de batalla ficticios. El trabajo psicológico desarrollado en la comunidad era de manera permanente. En primera instancia, trabajaban en el área donde se llevarían a cabo los falsos combates, con el fin de persuadir a la población para que no dudara de la transparencia del operativo que se iba a llevar a cabo, además de contar con testigos leales frente a futuras investigaciones judiciales. El grupo de operaciones psicológicas también tenía como misión identificar y contactar personalidades y periodistas leales hacia la política de la seguridad democrática para afianzar su lealtad, acercándolos hacia el ente castrense. Se organizaban actividades denominadas, entre comillas, soldado por un día, soldado para toda la vida, cierra comillas, en donde se cautivaba a los asistentes con el uniforme, las botas y demás prendas militares. Los nuevos aliados nunca dudarían de los combates destinados a dar de baja a supuestos guerrilleros. Días antes de que fueran asesinados el grupo de jóvenes e infantes procedentes de Soacha, los militares aseguraban que en Ocaña, norte de Santander, lugar donde se reportaron enfrentamientos ficticios, operaba una banda de delincuentes llamados Los Rolos, los que se encontraban azotando la región con la extorsión y el boleteo. Al momento de informar a la opinión pública el enfrentamiento, los militares presentaron a los asesinados como integrantes de la banda de Los Rolos, con tenebrosos antecedentes judiciales. Frente a ello, el informe, entre comillas, falsos positivos mortales, cierre comillas, desarrolló una segunda hipótesis. 2 puntos. Se trataría de una especie de, entre comillas, limpieza social, en la que se mataba a los muchachos, delincuentes, drogadictos o simplemente pobres, y se los presentaba luego como combatientes de grupos al margen de la ley. En el lenguaje criminal, esto se llama, entre comillas, legalizar al muerto, cierra comillas, y es una práctica que infortunadamente algunos militares han usado para mostrar, entre comillas, falsos positivos, y así mejorar sus resultados operacionales y por esta vía obtener beneficios para su carrera militar. Entre paréntesis, verdad abierta, 29 de septiembre del 2008.
El mismo informe agregaba con curiosidad que, dos puntos, vamos a abrir un corchete con 3 puntos suspensivos. A principios de ese año, el sargento Alexander Rodríguez, adscrito a la Brigada Móvil 15, que opera en Ocaña, había denunciado ante la Fiscalía, la Procuraduría y ante sus superiores del Ejército que en su batallón les daban 5 días de descanso a los soldados que obtuvieran, entre comillas, bajas en combate. Y denunció que fue testigo de cómo se cometieron homicidios de civiles para luego presentarlos como guerrilleros. El sargento fue expulsado de las fuerzas militares, aunque sus denuncias están en proceso de investigación. Con el propósito de no levantar ningún tipo de sospecha, las víctimas se seleccionaban y reclutaban en zonas alejadas del lugar de jurisdicción de la unidad militar que realizaría la ejecución extrajudicial. Sobre este hecho, el CINEP reveló dos puntos. En cuanto a las víctimas, deben ser preferiblemente traídas de otros lugares, de modo que la población local no las conozca y acepte fácilmente su ficticia condición de, entre comillas, insurgentes. Punto y coma. También son aceptables los drogadictos o delincuentes de la zona y los activistas sociales o políticos a los cuales se les puede endilgar una criptomilitancia subversiva o un manejo de armas ofensivas o, entre comillas, concierto para delinquir. Según el caso, apoyándose en falsos testigos remunerados, también sirven los desmovilizados, de los cuales se podrá predicar una ficticia reincidencia en el accionar armado. Entre paréntesis, 2011, página 9. Dentro de la jurisdicción de una división del ejército, las brigadas y las unidades tácticas militares contaron para llevar a cabo las ejecuciones extrajudiciales con, dos puntos, recursos económicos, una coordinación logística, un ejército de planeación militar, un reclutador, un informante, un jefe de operaciones, un comandante de inteligencia con sus respectivos investigadores, un comandante de escuadra, un comandante de brigada, un colaborador del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI, un aliado de medicina legal y un grupo de soldados, entre otros. En este sentido, las ejecuciones extrajudiciales no podrían llevarse a cabo. El informe, entre comillas, el rol de los altos mandos en falsos positivos. Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del ejército colombiano por ejecuciones de civiles, cierra comillas. Sostiene, dos puntos. Nuestro análisis de casos de distintas regiones de Colombia mostró que en los casos de falsos positivos había similitudes en los perfiles de las víctimas, el modus operandi y el móvil, que principalmente fue una fuerte presión para incrementar el número de bajas, sumada a beneficios otorgados por las muertes en combate informadas, entre paréntesis, 2015, página 6. El modus operandi implicó una considerable planificación y coordinación que incluía desde llevar a las víctimas a sitios remotos hasta asegurar que en cada caso hubiera documentación oficial, la cual certificara que se trataba de muertes legítimas en combate. Entre paréntesis, Human Rights Watch 2015, página 13. La planificación, como lo han declarado exoficiales de las fuerzas militares a la ONG, comprendían reuniones. Hay un pie de página del número 18 en la página 84.
El 7 de julio del 2010, la revista Semana publicó el artículo, entre comillas, así se planeó un falso positivo. Escuche los audios aquí, en el que se evidencia el modus operandi por medio del cual se coordinaban las ejecuciones extrajudiciales en Urabá. Entre uno de los audios se evidencia la coordinación que se realizaba con funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI. Punto final. Bueno, vamos a terminar hasta aquí la lectura. Hago un pequeño paréntesis acomodando unas cuantas cosas que existen sobre la realidad de hoy. El hecho del cuestionamiento que hoy se le está haciendo a la vicefiscal Marta Mancera, que parece que ya quedó como la fiscal general de la nación encargada, no sé hasta qué tiempo, es impresentable porque en la RTBC se mencionó, se mostró con detalles, con evidencias, el informe donde se muestra que la vicefiscal Mancera tiene pleno conocimiento de lo que hace un agente del CTI de apodo Pacho el Malo. Eso pienso yo que está protegiendo criminales. Y esa es la razón por la cual ha sido cuestionada. Como también vimos en el informe de que agentes del CTI en encubierto, por querer mostrar las evidencias, a la final de héroes pasaron a villanos y lamentablemente fueron asesinados. Uno de ellos fue asesinado. Ahí nos deja mucho que ver en la cuestión del día de hoy frente a lo que yo estoy leyendo acá. Nos deja ver visiblemente y claramente que la alianza está presente. O sea, puede que estos sean hechos ya muy demasiado lejos en su evento cuando pasó, pero lamentablemente cuando leemos este libro nos trae al día de hoy y nos deja ver unas realidades que uno se asombra, enormemente se asombra. La justicia en Colombia está terriblemente manchada y por esa razón es que la justicia en Colombia necesita una reforma. Totalmente en esa parte de acuerdo, necesita una reforma. Pienso, no soy abogada, pero yo pienso que los personajes que son abogados hoy, las personas profesionales en derecho, leerán este libro y pensarán tal vez igual como lo que estoy pensando, que la justicia necesita obligatoriamente una reforma, porque está grave la cosa. Así nomás verla como dilatan la cuestión de la elección de la fiscal. Ahí con eso uno ya uno se da cuenta de todo cómo están todas las cosas en este país. Es duro, es muy tremendo, pero esa es la realidad. Bueno, amigos, amigas, cerramos este video y en el próximo video estaremos continuando con la página 85. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.